Muy buenas tardes. Hoy, como todos los días, aquí en su noticiero rutinario, les traemos un reportaje bastante especial. Este hombre fue el impulsor de un movimiento religioso bastante grande, que perdura hasta nuestros días. Y aún siendo o no religiosos, creemos que su historia debe ser contada. Ha viajado desde muy lejos para contarnos su experiencia en primera persona. El personaje fue un reformador religioso alemán, conocido por ser el iniciador de la Reforma Protestante. Tras concluir sus estudios universitarios, se encuentra en una situación cercana a la muerte, para pedirle a Dios que no le cayera un rayo encima, prometiendo que se convertirá en monje si éste le salva. Santa Madre de la Virgen, no me dejes morir aquí como un perro, no me dejes morir, no me dejes morir. Voy a ser monje, voy a ser monje, voy a ser monje, me entregaré a Dios, me entregaré a Dios, me entregaré a Dios, me entregaré a ti, me entregaré a ti, me entregaré a ti, sálvame, sálvame, sálvame. Buen día tengan ustedes, mi nombre es Martín Lutero. Yo nací en el 1483 en Eisleben, Sajonia, estado de lo que actualmente es Alemania. En ese entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico, y fui un teólogo muy controversial durante mi época. En mi juventud estudié en la Universidad de Erfurt y para el año 1507 entregué mi vida a Dios haciendo mis votos como monje, después de que éste me salvara de los rayos durante una tormenta. Durante mis primeros años como monje, me dediqué a dar clases de filosofía escolástica en la Universidad de Wittenberg. Entre 1513 y 1519 también me enfoqué al estudio de textos bíblicos en su idioma original, porque no había traducciones en alemán. Me centré en las cartas a los romanos y los gálatas, interpretando la noción de justicia de Dios, no como un acto de juicio, sino como una justificación por Cristo, concretamente en la justificación por la gracia y la fe sin obras. Mi inconformidad más evidente con la Iglesia fue la venta de indulgencias en Roma y la adoración de reliquias, por lo que me dispuse a dejar en la puerta de cada templo un ejemplar de mis 95 tesis, donde dejaba claro mi descontento y el cuestionamiento hacia las obras meritorias del catolicismo, como lo son los votos, los ayunos, las peregrinaciones y otras obras de penitencia, porque a mi parecer lo único que podía asegurar la fe y salvación de Cristo son las obras. Obviamente lo que empezó como una disconformidad empezó a escalar en toda Alemania y fuera de esta, gracias a los avances tecnológicos como la imprenta, por lo que mi obra pasa a estandarte de un nuevo movimiento religioso. Esto llegó a casi toda Europa, y por lo tanto también a las figuras importantes, como el obispo de Maguncia, que me acusó ante el Papa León X y fui llamado a comparecer, pero Federico de Sajonia logró una reunión con el cardenal legado Cayetano en la Dieta de Augusta en Augsburgo. Esto no acabó del todo bien. Me negué a retractarme y emprendí mi huida, así que para 1519, después de publicar más escritos doctrinales como sobre el papado de Roma, a la nobleza cristiana, de la cautividad babilónica de la Iglesia y de la libertad de un hombre cristiano, progresivamente me separo de las doctrinas de la Iglesia, niego la infalibilidad y declaro a las Escrituras como norma única de fe. Niego también el sacrificio y las misas eliminan sacramentos. Solo se conservó el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. Roma me mandó una misiva donde decía que se me excomulgaría, por lo que decido quemarla de manera pública y publico otro escrito, Adversus execrablem antichristos bullam, contra la execrable bula del anticristo, el 10 de diciembre de 1520. Roma no se lo pensó más tiempo, así que para el 1 de enero de 1521 me excomulgan y soy declarado hereje. La excomunión debía ejecutarla la autoridad civil, el recién elegido emperador Carlos V, que dispone que sea condenado sin ser oído, pero los electores le llaman a la dieta de Worms, donde tuve ocasión de defenderme, pero aún así no me retraté en ningún momento. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Ya en mi regreso hacia Alemania, soy emboscado y paso 10 meses en el castillo de Wartburg, escribiendo obras doctrinales y comienzo la traducción de lo que será el Nuevo Testamento en alemán. También escribí otro texto, Exhortación a la Paz, donde rechazo la insurrección y la revuelta violenta de campesinos que fueron liderados por Thomas Müntzer, bajo la justificación de las libertades religiosas y sociales. Ya para 1525 comienzo a dar réplicas a otros autores de la época, como Erasmo de Rotterdam, que había dicho que la reforma era un inconveniente para la libertad humana en su obra De libre albedrío, de 1524, dejando una concepción antropológica a partir de mis escritos, donde llego a la conclusión de que el hombre es esencialmente pecador. Así que decido publicar De servo arbitrio, del esclavo albedrío, donde doy mi postura respecto a las libertades del hombre, donde éstas no son meramente necesarias para la salvación, como Erasmo dice, sino que la salvación se encuentra en la predestinación, que es nuestra conducta y acciones lo que nos asegura la salvación. Después empiezo a reorganizar la religiosidad y disciplinas que se encontraban disipadas en muchas iglesias, aprovechando un decreto de la Dieta de Spira, que permitía a los príncipes civiles tomar decisiones en materia de religión. Una segunda Dieta de Spira en 1529 se intenta restaurar el culto anterior, por lo que acaba en las protestas de seguidores de la Reforma, de ahí el término protestantes. Y así estoy cada vez más cerca de conformar una iglesia reformada, lo cual es curioso porque al principio la había imaginado solo como una comunidad de fieles. En 1529 escribo el Gran Catecismo, el cual es un resumen sistemático de las nuevas doctrinas, y el Pequeño Catecismo, con el que, mediante preguntas y respuestas breves, les doy divulgación.
Vaya que es interesante esta historia, señor Lutero. ¿Y qué más ocurrió? No mucho. Para 1554 ya éramos una gran parte de Europa compartiendo las mismas causas. En esta época se estima poco más de 800 millones de adeptos. Grandes cifras. ¿Y qué pasó con usted? Bueno, eventualmente, después de consolidar las bases del nuevo movimiento, seguí profesando y formé una familia. Dejé este mundo en febrero de 1546, dejando a mi esposa, mis 3 hijas y 3 hijos. Señor Lutero, muchísimas gracias por su plática. Estuvo muy buena e informativa. Y yo les agradezco a ustedes por el espacio.